Cantar de los Cantares, y vamos a leer el capítulo 6. El tema que vamos a estar estudiando en este momento es la iglesia descrita en poesía. La iglesia descrita en poesía. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, ¿verdad? Exaltamos su nombre, no hay otro como Él, hermanos. Poderoso es nuestro Dios. Usted me dice, ya que tenga el texto, lo vamos a leer juntos, hermanos. Puede buscar después de Proverbios, Eclesiastés, después de Eclesiastés, está Cantares. Ahí fácilmente lo encuentra. Amén, hermanos. Con los hermanos que estamos llevando el estudio, ¿verdad? Los martes y jueves. Estamos estudiando el Antiguo Testamento hoy, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la milética, hermenéutica, y hemos estado hablando también acerca de historia, ¿verdad? Y es muy importante porque al leer el Antiguo Testamento nos aprendemos también los libros, ¿verdad? Cómo están, hermanos, en la Biblia. Así es que al decir Cantares no lo buscamos cerca de Apocalipsis, porque está en el Antiguo Testamento. Amén, iglesia. Bueno, esto es importante, es bueno venir, hermanos, a los estudios, ¿verdad? Esta semana que viene no vamos a impartir las clases porque hemos dejado, ¿verdad? Hay tareas con los hermanos y hay que leer el Antiguo Testamento, hay que estudiar algunas partes, hermanos, de la palabra que hemos estado tomando como materia, y yo sé que esto nos está ayudando a todos los que estamos viniendo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así es que esto es bueno. Es bueno estudiar la palabra. Aprendemos, hermano, de la palabra de Dios. Entonces dijimos, leemos Cantares capítulo 6, verso 10. Vamos a leer la palabra. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, hay preguntas aquí. Y la pregunta es, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. ¿Qué más dice, hermano? Esclarecida como el sol. Imponente como ejército en orden. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por este momento, Señor amado, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor bendito, porque nos has concedido la oportunidad, la vida, Padre, la oportunidad de estar en este lugar honrando y glorificando su nombre. Gracias porque usted ha hecho obras en nuestras vidas. Gracias porque nos ha guardado. Gracias porque nos ha cuidado. Gracias, Señor amado, porque su mano poderosa ha estado sobre nosotros. Padre, confiamos que usted hablará en nuestras vidas, que esta palabra bendita bendecirá nuestras vidas. Lo confiamos porque usted así lo ha dicho. Por eso confiamos, Señor amado. Su Espíritu Santo hará la obra, Dios amado, que cada uno de nosotros necesitamos, obrando a través de su palabra en esta hora. Gracias le damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad? Gloria al Señor. La iglesia descrita en poesía. Puede sentarse, hermanos, por favor. La iglesia descrita en poesía. Hay muchas opiniones. Y más que todo, como hemos visto con los hermanos que hemos estado estudiando acerca de la alta crítica. La alta crítica, que, bueno, critica todo, hermano, que hay en la Escritura. Incluso, ¿verdad? Muchos de esta alta crítica niegan la veracidad de algunos textos bíblicos. Y dicen, bueno, no era necesario haber incluido en la vara de medir o en el canon de las Escrituras el libro de Cantares, porque este libro es de un romance y no tiene nada que ver con lo espiritual, nada tiene que ver con el Señor, mucho menos con la iglesia. Esto es lo que dice la alta crítica. Pero la alta crítica se equivoca. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque al momento de que este libro, hermanos, entrara en el canon, en el registro, en la medida de todas las personas que colaboraron para estudiar detenidamente cada escrito, manuscrito o rollo que encontraron, se dieron cuenta que este libro de Cantares es un libro especial también.
que es un libro en el cual se ve la inspiración de Dios, el mover del Espíritu Santo en el escritor. Amén, hermanos. Si bien es cierto, Salomón escribió muchos proverbios más que no los tenemos en la Biblia, que son citados en las escrituras. No están las historias de Salomón, no se encuentran las historias del rey David, no encontramos las crónicas de algunos de ellos en la Biblia, o esos libros no están incluidos. Pero este libro es muy importante. Cuando leemos el libro detenidamente, nos damos cuenta del mensaje espiritual que este libro tiene. Amén, iglesia. Y algunos, vuelvo y digo, de la alta crítica dicen, bueno, no, es que es el romance de Salomón con la reina de Saba, o la reina del sur, como dice el Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Ese es famoso romance que se describe en este libro, pero es imposible, porque cuando leemos detenidamente, hay evidencias, hay rasgos de este libro que no están dirigidos a una persona. Esto va más allá de lo humano, de lo físico, de lo carnal. Esto va más allá de todas estas cosas. ¿Alabamos, hermanos? El verso que hemos leído nosotros, dice acá el verso 10, yo creo que ahí lo tiene todavía usted. Dice, ¿quién es esta que se muestra? ¿Cómo se muestra, hermanos? Se muestra como el alba. Aquí habla de una iglesia, de un pueblo invencible. Amén, hermanos. De un pueblo invencible. ¿Alguien puede detener el alba? ¿Alguien puede detener el levantarse del sol? Si lo podemos describir de esta manera, ya que entendemos que es el movimiento de la tierra que hace que el sol se vea, que surca el cielo. Pero ¿alguien puede detener esto? Absolutamente nadie lo puede hacer. Amén, hermanos. Quizás pudieran lanzar algo al espacio que haga ocultar el sol, pero ese movimiento y esa translación de la tierra, nadie lo puede detener a menos que Dios haga algo o ordene algo. Pero es algo que absolutamente nadie lo puede hacer. Entonces la iglesia es descrita como el alba. La iglesia es descrita como un ejército que absolutamente nadie, aunque le hagan frente, nadie puede detener. Y la historia de la iglesia cristiana nos enseña que nunca nadie ha podido detener el mover de la iglesia. Porque la iglesia no es, hermanos, o no está guiada por un poder humano, sino por un poder celestial, y este es el de Dios. Y hasta el día de hoy, a Dios jamás nadie le ha podido hacer frente y quedarse riendo. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Poderoso es Dios. Jesucristo habló de la iglesia en Mateo capítulo 16. Yo quiero que vayamos ahí, por favor. Mateo capítulo 16, y vamos a leer el verso 18. Mateo 16, 18, si usted lo encuentra, por favor, lo lee. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermanos. Si usted nota, Jesucristo está hablando a futuro. Sobre esta roca edificaré. No dice edificado, sino edificaré mi iglesia. La iglesia que vemos naciente en el día del Pentecostés por el mover del Espíritu Santo, que desciende sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. Vemos nacer la iglesia, y desde el momento que la iglesia nace, comienza a sufrir afrentas, comienza a sufrir ataques. Al poco tiempo le dan muerte a Esteban, luego a Jacob, y luego la persecución que viene contra todos los cristianos. Luego vemos a un Saulo persiguiendo a la iglesia, aprisionando, llevando prisioneros, arrastrando a la cola del caballo a cientos de personas, hermanos, que confesaban a Cristo como su Salvador. Luego vienen los reyes, los emperadores de ese tiempo, que comienzan a perseguir la iglesia de Cristo. Y después del primer siglo vienen las persecuciones en el segundo siglo, el tercer siglo, aparte de los ataques doctrinales que la iglesia sufrió.
Se tienen que levantar, hermanos, defensores de la fe, los apologistas, conocido la época o el siglo de los apologistas, los defensores de la sana doctrina, porque el ataque en contra de la iglesia del Señor siempre ha existido. Pero hay algo que el Señor ha prometido, que ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Absolutamente nadie. Amén, hermanos. Ni aquellas famosas persecuciones de Nerón pudieron, hermanos, detener el avance de la iglesia. Vemos un imperio tan grande que nadie, el más longevo de la historia, el imperio romano, que nadie pudo hacerle frente. Y vemos en la historia disiparse por el mover y la predicación de un pueblo sencillo, pero poderoso en las Escrituras. Un pueblo que dedicó tiempo a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles y al estudio de las Escrituras. De tal manera que nosotros encontramos una iglesia, hermano, que cada vez que escuchaba a alguien que llegaba a predicar el evangelio, ellos venían, hermanos, a las Escrituras y venían a ver si era cierto, si era verdad lo que se les había dicho. Y no estamos hablando, bueno, de la Biblia como nosotros lo tenemos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, lo que ellos podían estudiar para corroborar, para confirmar que lo que les estaban enseñando, predicando, era la verdad. Los hermanos bereanos o la iglesia en Berea, una iglesia fiel a la palabra, una iglesia que se mantuvo. Hermanos, una de las cosas que veo que fue importante para los apóstoles, para los que enseguida se les conoce como los padres de la iglesia, fue la enseñanza doctrinal. Una iglesia sin enseñanza es una iglesia loca, por decirlo de esta manera. Amén, hermanos. Agarra todo movimiento, no lo discierne si es de Dios o no es de Dios, y comienzan tantas locuras como en muchas congregaciones ha sucedido. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está enseñada, o a la gente no le gusta estudiar la Biblia. Por eso toda cosa que parece de Dios lo agarran sin discernirlo, sin ver, sin escudriñar, sin estudiar, sin ir a la Biblia para ver si es cierto o no. ¿Hemos visto muchos lugares así? Claro que sí. Amén, hermanos. Y es doloroso ver esto, pero hay una iglesia que permanece fiel, y espero que nosotros estemos en ese grupo, hermano. Hay una iglesia que permanece fiel, hay una iglesia que permanece buscando al Señor, hay una iglesia que, aunque ha recibido afrenta, permanece firme, porque hay algo, una descripción referente a ella, que esta iglesia es aquella, o como aquella sulamita, o como aquella persona que se describe en el libro de Cantares. ¿Quién es esta? Es la pregunta, ¿verdad, hermanos? En el verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Una iglesia poderosa. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 4. El por qué la iglesia es poderosa. El por qué la iglesia no puede detenerla a nadie. ¿Por qué? A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a pesar de las inquisiciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las torturas, de muchos medios que vinieron, la iglesia permanece firme. La iglesia todavía está de pie. Todavía hay un pueblo que alaba y glorifica al Señor. Todavía hay un pueblo que está dispuesto, pase lo que pase, a seguir alabando, a seguir glorificando, a seguir exaltando el nombre del Señor. Amén, hermanos. No importa la circunstancia en la que nos veamos, Dios ha prometido sacar a su pueblo adelante. Y esta promesa nunca será borrada. Y Dios será fiel siempre a lo que Él ha prometido. Entonces, la iglesia tiene armas poderosas, ¿verdad que sí? El verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no estamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Van a haber fortalezas, hermano? Sí. ¿Vamos a encontrarnos con fortalezas que quieran detener el avance de la iglesia? Sí. Estamos en un siglo o en un tiempo donde no se debería ver esto,
Pero en toda la historia de la iglesia se ha visto la persecución en contra de la iglesia. Y tratan de muchas maneras de detener el avance del pueblo del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Hay países que los hermanos están siendo perseguidos verdaderamente, hermanos. Acá no es nada, hombre. Hay países donde les están tirando el templo, la casa de oración, se los están destruyendo, demoliendo. Hermanos que están siendo llevados a prisión por predicar el evangelio, por hablar acerca de Cristo. Amén, hermanos. Estaba viendo por un medio de noticia que hablaban acerca de un pastor que hace algún tiempo salió que lo habían metido preso porque él había predicado o había dicho que al orar por la enfermedad, este virus que anda, la gente se sanaba. Y por el simple hecho de decir eso, lo habían metido preso. Y hace poco, por lo menos hoy vi la noticia, de que lo habían dejado en libertad. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Solamente por decir eso. Solamente por decirlo. Ahora, ¿cuál es el problema que alguien diga, no, oremos y Dios va a hacer la obra? Pues no parece problema. Pero hay mucha gente que están tan endemoniados que esto les molesta. Hay tanta gente que está tan endemoniada, hermanos, que esto les molesta. Amén, iglesia. ¿Sí o no? La iglesia está siendo acechada. Acá nosotros tenemos que estar con esto. Usted va a ver gente caminando en las playas, en los ríos, en los lagos, sin este asunto, metiéndose a las tiendas. Sin esto y no hay problema. Ah, pero en la iglesia sí. Porque la iglesia es el foco, ahí peligroso, ahí sí la gente se contagia. Y lamentablemente ahí, hermanitos muertos. Espiritualmente. Muertos, espiritualmente, hermanos. Sí, amén. Que dicen, como en el río no se contagian, vámonos para el río. Como en el lago no se contagian, pues vamos a caminar, vamos a dar la vuelta un rato. Pero cuidadito con ir a la iglesia. Uy, porque ahí está el foco de contagio. Eso es lo que dice la noticia. Amén, hermanos. Y como publiqué el otro día, hay muchos cristianos títeres de las redes sociales. Ignorantes. Amén, hermanos. Y digo ignorantes porque ignoran la verdad del asunto que está pasando. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Uy, cuidadito, si publican algo y es estas organizaciones que tienen el control de las cosas, no, pues hay que hacerlo. Si dicen no vayas a la iglesia, estoy seguro que esta gente no va. Bueno, no viene. ¿Sí me explico? Tanta gente, Dios mío, y tantos cristianos que han preguntado que por qué usamos este trapo cuando predicamos. Bueno, sencillo, son las reglas que han puesto. Si a mí me dicen que tengo que usar 2 pares de zapatos para predicar, si no me dejan, me los pongo, hermano. Me los pongo. Si me dicen que tengo que usar 2 sacos para predicar, si no me dejan por precaución, yo me los pongo. Si yo lo que quiero es predicarle. Amén, hermano. Uy, pero cuidado que esto te va a enfermar. ¿Y por qué no le va a decir a los pintores eso? Yo trabajé en pintura, hermano, y ahí es peor todavía. Pero ¿por qué no se dedican a tratar de ayudarle a esta gente a buscar otro medio? No. Amén, hermanos. Pero como le digo, cuando una persona tiene puesta la mirada en la palabra, usted lo va a ver alabar a Dios mientras pueda hacerlo, hermano. Mientras pueda alzar la voz y gritar gloria a Dios, va a gritar gloria a Dios. Mientras pueda estar en la casa de oración para exaltar al Rey, va a estar en la casa de oración para exaltar al Rey, para glorificar el nombre del Señor. Alabamos a Dios, alabamos al Dios Todopoderoso. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Entonces hay una iglesia que se muestra como el alma. La descripción de la iglesia en la poesía se muestra como el alma, gloriosa. Así es la iglesia del Señor. ¿Verdad que sí, pueblo? Dice el texto, ¿quién es esta que se muestra como el alma? Hermosa como la luna. Hay belleza, pero la belleza de la iglesia es espiritual. La iglesia es bella.
Se lo digo que sí. La iglesia es bella. Y no hay otra como la iglesia del Señor. No hay otra como la iglesia del Señor, hermanos. No hay otra más bella como la iglesia del Señor. El libro de Jeremías describe a la iglesia como un ave de muchos colores, dice Jeremías. Pero también describe otras aves que quieren ser igual que ella, que quieren compararse y la atacan porque ven la hermosura de esta ave, es de muchos colores. Y se levantan estas otras aves y les llama aves de rapiña, que se levantan queriéndose comparar con la verdadera iglesia, pero jamás llegarán al nivel, hermanos, de la iglesia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una iglesia comprada a precio de sangre, una iglesia lavada con la sangre del Cordero, aleluya. Alabamos al Rey, glorificamos su nombre. Así es la iglesia del Señor. Y nosotros estamos ahí, somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de los Salmos, 149, verso 4. Vamos ahí, por favor. Alabamos al Rey, hermanos. Dios es bueno. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Léanlo si lo tiene, 149, verso 4. Dice. Amén. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Solo imagínense con qué ha hermoseado Dios a la iglesia. Con la salvación. Dios le ha dado que a la iglesia salvación. Bueno, la salvación implica muchísimas cosas, hermano. Santificación, justificación, redención. ¿Sí o no, hermano? La Biblia habla de un nacer de nuevo para todo aquel que está en Cristo Jesús. Es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Una iglesia que se va perfeccionando, hermanos, al paso del tiempo, alabando a Dios. Una iglesia que está llegando a la estatura del varón perfecto. Una iglesia que va llegando a la medida de Dios. ¿Cuándo la iglesia llegará a esa perfección completa? Cuando el día esclarezca. Amén, hermanos. Cuando el día esclarezca y aparezca el lucero de la mañana, haciendo una ilustración del rapto de la iglesia. Amén, hermanos. Así como la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se llegue el mediodía, y ese mediodía representa el rapto de la iglesia, y la iglesia va en ese proceso de avance, pero de aumento. Amén, hermanos. De avance y de aumento. Cada día la iglesia está buscando al Señor. Cada día la iglesia va en esa perfección. Amén, hermanos. Cada día, ¿sí o no, hermano? Cada día. ¿O a poco no esperamos ese glorioso evento nosotros? Cada día, hermano. Si hoy no vino, lo seguimos esperando mañana. Amén, hermano. Y si la muerte llegara, seguimos esperándole, porque, hermano, muere el cuerpo físico, pero nosotros no morimos. Y esta esperanza gloriosa la mantiene todo cristiano. Amén, hermano. Esté vivo o esté muerto. La mantiene. Viva esa esperanza. El apóstol Pablo decía, bueno, ausente de este cuerpo, pero presente al Señor. Él había entendido de tal manera que en la carta a los hermanos en Éfeso les escribe y habla de un lugar donde fueron trasladados los que estaban en el corazón de la tierra y fueron llevados por el Señor a un lugar diferente, pero este lugar ya no en la tierra, sino en el cielo, donde van las almas de los que mueren en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad, iglesia? Vamos a ir ahí para que no se me quede viendo serio. Efesios, capítulo 4, verso 8, vamos a leer. Efesios 4, 8.
Si lo encuentra, léalo por favor. ¿Qué dice, hermano? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva, hay versiones que dicen llevó cautivos a los que estaban cautivos. ¿De dónde los lleva? Bueno, del corazón de la tierra. ¿Cómo se conocía ese lugar? Como el seno de Abraham. ¿Están ahí o van ahí todos los que mueren en Cristo? No. ¿A dónde van? Van al cielo. Y vuelvo digo, el apóstol Pablo lo describe ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Él sabía perfectamente que cuando el cristiano muere, va directamente al cielo. Claro que no es a las moradas que Dios tiene preparadas, porque eso se llegará su tiempo donde todos entraremos y poseeremos o viviremos en ese lugar tal como el Señor lo prometió. Pero mientras tanto están en un lugar conocido como el paraíso. Las almas de los que han muerto en Cristo Jesús. Así es que si nosotros morimos, hermanos, no vamos hacia abajo, vamos hacia arriba. No vamos buscando, bueno, tal vez el seno de Abraham está por aquí. No, ahí está vacío ya, está desocupado ese lugar. Todos fueron trasladados de acuerdo a lo que dice acá este verso. Llevó cautiva la cautividad. Se los llevó con él. Amén, hermanos, los que habían muerto. Amén, iglesia. Y ahora todo el que muere en Cristo Jesús va para arriba. Y todo el que muere sin Cristo va para abajo. Amén, hermanos. Porque aquí no hay una tierra media, o se va para el cielo o al infierno. El limbo ni siquiera existe. El purgatorio, mucho menos. O se va al infierno o se va al cielo. Y qué bueno que hemos tomado la mejor decisión nosotros, que es estar con Cristo, hermano. Ya sea que Él venga en su venida por nosotros, o el rapto de la iglesia, o que la muerte llegue. Amén, hermanos. Y hayamos vencido en esta tierra, coronando nuestra carrera, como dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, bueno, de muerte no nos gusta, pero bueno. Efesios capítulo 5, verso 27. Estamos ahí cerca. 27. Efesios 5 y verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, y qué más dice, hermano, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Santa y sin mancha. La iglesia del Señor es una iglesia bella, una iglesia bella. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo son las vestiduras de la iglesia? Santas. Una iglesia santa. El libro de Apocalipsis describe, ¿verdad?, que se le dieron vestiduras blancas. Pero la iglesia está vestida con esa santidad. La justicia que Dios ha dado a la iglesia. O sea, nos ha justificado. ¿Cómo? Bueno, declarándonos inocentes. ¿Quién es al que declaran justo cuando lo llevan a juicio? Aquel que no le hayan culpa. Y dice el juez, bueno, esta persona, yo no hallo nada con cómo poder acusar. Esta persona es inocente. La persona fue justificada. De esa misma manera, usted y yo, al venir a Cristo, Cristo quita todas las culpas y nos justifica. Y al mismo tiempo nos santifica. Y esta obra la hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos santifica. Y aparte de ello, no, bueno, vengo, lo santifico y lo dejo. No, se queda con nosotros, hermano. ¿Para qué? Para guiarnos, como dice la palabra, a toda justicia y a toda verdad. Amén, hermanos. Usando como herramienta o como arma su palabra. Yo siempre he dicho, usted y yo tenemos un privilegio tan grande que no todos lo tienen, y es usar la espada de Dios. La espada del Espíritu. Así la describe la Biblia, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y sobre todo tomad el yelmo de la fe, ¿verdad? ¿Menciona la Biblia esto, sí o no? Y también menciona, ¿qué, hermano? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Claro, Hebreos dice que es una espada
como una espada de 2 filos, que penetra. Así es la palabra de Dios. Tenemos esto sin, ¿cómo decirle? No se le puede poner un valor porque no lo tiene, hermanos. Pero muchas veces nosotros no le damos el lugar que la palabra de Dios merece. Lo último que se lee en la vida, en el día, es la... Usted puede leer todo asunto, cualquier noticia que ve, o la ponen ahí en el Facebook, cualquier mensaje que le envíe. Sí lo lee, claro, lo leemos y para eso lo envían. Pero ¿y la palabra? ¿A poco no la enviaron también para que la estudiemos? Amén, hermanos. La iglesia del Señor, esta iglesia que se presenta como el alba, tal como lo describe, que es invencible, esa iglesia que tiene esas armas poderosas para destrucción de fortaleza, es la iglesia que ama la palabra de Dios. Amén. Es la iglesia que le gusta leer la Biblia, escudriñar las Escrituras. Amén, hermanos. Esa es la iglesia del Señor, la iglesia que duela con Cristo. Y alabamos, hermanos. Poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, yo regreso a Cantares, el capítulo 6, verso 10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Así dice la palabra. Imponente como ejércitos en orden. Entonces, este texto me habla de la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Una iglesia que irradia la gloria de Dios y la santidad de Dios en su vida. Amén. Una iglesia que vive en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Una iglesia que el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7 y verso 8, describe como una iglesia vestida de santidad. Amén, hermanos. Que es la iglesia que obra en justicia. Vamos ahí, por favor, Apocalipsis 19, verso 7 y verso 8. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, hermanos. 7 y 8. Gocémonos, alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Las acciones justas de los santos. Amén, hermanos. ¿Cómo está vestido usted? ¿Está vestido de bodas? Porque también tenemos un problema con alguien que entró a la fiesta sin estar vestido de bodas. Y el Señor llega y le dice: bueno, oiga, ¿y usted cómo pudo entrar aquí? Aleluya. Si para entrar a esta fiesta usted tiene que estar vestido de bodas. Y da la orden: sáquenlo, amárrenlo y échenlo en las tinieblas. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo es que debe de estar la iglesia? Vestida. La santidad del Señor, la gloria de Dios en la vida de la iglesia, en cada uno de nosotros, hermanos. Y cuando hablamos de esto, muchas veces pensamos: pues son aquellos que llenan estadios, aquellos predicadores que Dios... No, somos todos nosotros. Todos nosotros que servimos a Cristo y vivimos para Él. Debemos de estar vestidos como, hermanos, con la santidad de Dios. Amén. Y las acciones justas, dice la palabra, ¿verdad?, que de esta manera la iglesia se viste. El libro de Daniel también habla referente a esto. El capítulo 12, verso 3, habla acerca de los que enseñan la justicia a la multitud y habla de aquellos, hermanos, que viven para el Señor. Vamos ahí, por favor, Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, verso 3. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene? Si lo tiene, léalo, por favor. Cualquiera que lo haya encontrado. 12:13. ¿Qué dice? Resplandecerán como el resplandor. Y los a la multitud a perpetua eternidad.
Los entendidos resplandecerán Sí, amén. como el resplandor del firmamento. Así nos veremos en gloria. Así nos veremos después del rapto. ¿Cómo será nuestro cuerpo, hermano? Bueno, un cuerpo de gloria. Muchos serán limpios. ¿Cómo? ¿Hay alguna comparación? Sí, bueno, la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles. Daniel describe y dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, los que predican, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Pero habla de los que predican la Biblia, no los cuentos que mucha gente está predicando ahora. Amén, hermanos. Porque de esto también tenemos que tener cuidado, que es lo que oímos. Amén. Porque este es el tiempo de los falsos, hermano. Este es el tiempo de la apostasía. Este es el tiempo de aquella gente que se desvió, que siguen con el nombre del ministerio, pero ellos hace tiempo se desviaron de la verdad. Amén, hermanos. Ahora que no nos sorprenda escuchar detrás de un púlpito a gente que dice que va a predicar la Biblia y escuchar doctrinas de la nueva era. Esto está muy de moda ahora. Aunque la nueva era no se considera como una religión, pero está mezclada, está absorbido de todas las religiones del mundo. Y esto es lo que presenta. Y así hay predicadores. Tú puedes, tú eres un campeón, tú vas a ser millonario, tú vas a ser aquí, tú vas a ser allá. ¿Y Dios a dónde lo deja? Ellos hacen Dios desaparece. ¿Ven? Esta doctrina quitan a Dios de su lugar y ponen al hombre. No le dan la gloria a Dios. Y de esto, hermano, escuchamos a diario de estas enseñanzas, de estas doctrinas. Las escuchamos a diario. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de gente que es lo que gusta oír. Y eso es lo que declara Pablo cuando le enseña a Timoteo. Que mira, se van a levantar falsos maestros por la concupiscencia del pueblo. Lo que el pueblo quiere oír, eso le van a decir. Pero la iglesia santa del Señor, hermanos, está despierta. Porque tiene conocimiento de las Escrituras. Una persona que conoce la Biblia no la engaña, hermano. Una persona que estudia, que conoce la palabra, no la van a engañar. Nunca. Amén. Porque esa persona está firme en las Escrituras. Firme en la palabra del Señor. Y no es de la gente, como describe la Biblia, como la onda del mar. ¿Usted sabe cómo es la onda del mar? Bueno, la onda del mar, usted en un tiempo, en un momento, la ve que va toda para la orilla de la playa. Hablo de la onda, de ese movimiento del mar. Ese movimiento que llega hasta la orilla y llega ya en forma de olas. Pero si el viento sopla contrario, o sea, si el viento viene de tierra hacia el mar, entonces la onda cambia, va para el otro lado. No sé si se ha fijado en eso usted. Cambia. O si es de lado, bueno, la onda cambia para el otro lado. El movimiento de las olas van a como va el viento. Y la Biblia dice que nosotros no debemos de ser así como la onda del mar. Que cualquier viento de doctrina la mueve para todos lados, sino que tiene que estar firme, estable en la palabra de Dios. Nadie lo mueve de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Escuche lo que escuche. Bueno, usted va a la palabra y si esto no concuerda con la Biblia, pues usted no lo recibe. Así de sencillo. Uno de los atributos, o por lo menos algo rescatable de la iglesia en Efeso fue eso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la sentencia de la iglesia. Pero la iglesia era una iglesia que conocía las Escrituras. Hermano, con semejantes maestros, ¿quién no iba a conocer las Escrituras? El apóstol Pablo, Juan, por ahí pasó también Apolos como maestro. Estuvo aquella pareja, aquellos esposos enseñando también. Por ahí estuvo Timoteo, hermanos, instruyendo a la iglesia, grandes maestros. Amén, hermanos. Grandes maestros de la palabra. La iglesia había aprendido.
que todo se filtra a través de las Escrituras. Todo, yo siempre lo he dicho, filtre todo a través de la Biblia. Si en este filtro no pasa, hermano, lo que usted quiere filtrar, entonces no es de Dios. Amén, hermanos. No es de Dios. Usted va a escuchar hoy en día gente que habla bonito, pero al filtrarlo con la Biblia, no pasa. Son hallados falsos. Amén, hermanos. Pero la iglesia vive a Cristo, permanece en Cristo. Amén. Alaba a Cristo, ¿sí o no, hermano? Alaba a Cristo, glorifica el nombre del Señor. La iglesia se alegra, hermano, cuando se reúne. La iglesia que alaba al Señor se goza. Y no solamente la iglesia, Dios se goza en la iglesia también al ver su pueblo alabar su nombre. Sofonías dice, hermanos, que Él se gozará sobre ti con alegría y Él callará de amor. Se gozará sobre ti con cántico poderoso, Él salvará. Amén, hermanos. De tal manera que Jesucristo describe al Padre buscando tales adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y si Él busca, su mirada está sobre todos los santos que alaban su nombre. Su mirada está aquí, sobre cada uno de nosotros. Y de nosotros depende cómo le hemos alabado hoy, hermano. Amén, hermanos. Pero yo creo que todos le hemos alabado, hermano, con todo el corazón, con toda libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La iglesia puede gozarse, la iglesia puede exaltar el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a ponerse sobre sus pies. La descripción de la iglesia santa del Señor en la poesía de Cantares. Es una iglesia invalorable. Es una iglesia que no puede ser comparada con nadie. Es una iglesia gloriosa, es una iglesia fuerte, es un ejército, es un pueblo de guerra. Así es la iglesia del Señor. Y esa iglesia somos todos nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar en este momento y vamos a quedar despedidos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, le damos las gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias, Dios amado. Oh Dios bendito, por esta oportunidad, por cada uno de los hermanos que estuvieron acá, Señor, dándote la honra y la gloria, Padre. Gracias, Padre Santo, muchas gracias, Dios bendito. Tú eres bueno, tú eres poderoso, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por este privilegio de poder adorarte, Padre mío. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se hicieron presentes. Pido por cada uno de ellos que les bendiga, Señor. Bendice su hogar, su familia, cuídales, guárdales, Padre Santo. Se lo pido, Padre amado, por favor. Bendice al pueblo, bendice a la iglesia. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Pido, Padre, que les guardes, Padre, que les sanes, Señor amado. En este momento oramos por ellos, pedimos por ellos. Haz tú la obra, Padre Santo. Lo pedimos, Señor amado. Glorifíquese, Padre, en la vida de cada uno, Señor, de aquellos hermanos que están padeciendo, están sufriendo por cualquier enfermedad que sea, Señor. Lo pedimos, obra, pon tu mano sanadora, da victoria, Padre, da salida, Dios amado, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre Santo, glorifíquese. Si hay alguien enfermo aquí, Señor amado, sea usted obrando, sea usted sanándole, quitando, Señor, toda enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre amado. Glorifíquese, Padre bendito. Oh Dios amado, tú eres el que lleva sanidad, el que lleva gozo, tranquilidad, paz, Señor, al corazón, Padre. Obrando esa obra, haciendo esa obra maravillosa, Padre. Lo creemos, Señor. Pedimos por el que está caído, levántalo, Señor. Restaura, Padre, da fuerzas al que necesita, Padre, fortaleza. Se lo pido, Padre Santo, por favor, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre, hoy, Señor. Guárdanos en esta noche, Padre. Cuídenos, Señor, en ese camino.
Oh Dios amado, de regreso a casa, Padre. Señor, si a usted le place darnos la vida el día de mañana, danos la fuerza también, Padre. Poder levantarnos con nueva fuerza, Señor amado, para seguir alabando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Se lo suplico, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.